Buenas, mi nombre es Mario Barca Rodríguez. Hoy vengo a hablarles un poquito sobre lo que es el nuevo sensor magnetorresistivo. Para darles un poquito de introducción a este tema, recordemos que este sensor hace su introducción hace más o menos 10 años. Los sensores cuentarevoluciones o sensores de velocidad de rueda, como se les suele llamar, normalmente eran ocupados por sensores tipo inductivo y tipo efecto Hall. Sin embargo, estos sensores, por su manera de trabajar, por su arquitectura, presentaban algunos inconvenientes. Por ejemplo, algunos era la velocidad de rotación, eran menos complejos, menos sensibles, no detectan el retrogiro, que es algo importante en los nuevos sistemas. Tenemos que recordar que la plataforma de ABS hoy en día se utiliza no solamente para ABS, sino que se utiliza para sistemas complementarios como es el sistema de ESP. También se usa en el sistema TRC y en el sistema TPMS. Estos sistemas usan como plataforma el ABS. Por esta situación es importante determinar con precisión la velocidad de la rueda. Como hablábamos anteriormente, hace una década atrás se introdujeron los sensores magnetorresistivos. ¿Cuál es la ganancia de esta introducción? Bueno, es simple. La ganancia es que este sensor es muy sensible y detecta el retrogiro. Además, su señal es totalmente digital. Es un sensor tipo activo. Tipo activo, ¿por qué? Porque él necesita un voltaje de alimentación. Hoy vamos a ver 3 métodos de diagnóstico de este sensor. Otro detalle que es importante que ustedes sepan es que este sensor implica un nuevo reto a lo que es al técnico. ¿Por qué? Porque el técnico, por desconocimiento, suele confundirlo con los homólogos sensores ya mencionados, como el sensor inductivo y el sensor Hall. Entonces hoy vamos a hacer la separación de estos dos sensores con este nuevo MR, sensor magnetorresistivo. Este sensor, dentro de las características que tiene, es que él no lee una rueda reductora, sino que lee una rueda tipo bipolar, en donde un bipolar magnético va haciendo lo que es la conformación de la señal. Como repito, es de este tipo activo, así es que vamos a tener que su alimentación es necesaria, una alimentación que normalmente se la pone la computadora de ABS. Normalmente suele ser entre 5, 8 o 12 voltios. Sin embargo, lo más importante es que sepan que es necesario que sea alimentado. La primera prueba que vamos a realizar siempre que abordemos fallas en los sistemas ABS y que involucre este tipo de sensores es medir el voltaje de alimentación. El voltaje de alimentación es importante determinarlo, puesto que es la base inicial del diagnóstico. Si no tenemos alimentación, el sensor no va a generar su señal. Entonces, posteriormente a revisar bien el cableado, la alimentación de este sensor, procedemos a realizar la siguiente prueba, en donde vamos a verificar el estado del sensor utilizando un multímetro en la posición de diodo. Claro, porque la posición diodo nos va a demostrar si el sensor está bueno o si está malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que él se comporta como un diodo y se cumple la misma normativa si un diodo está malo o si un diodo está bueno. Entonces vamos a señalar aquí primeramente el sensor. Vean ustedes que es un sensor bastante largo y nosotros lo vamos a desprender del vehículo. Vamos a utilizar un multímetro de alta impedancia y vamos a ponerle un par de extensioncitas ahí de color café y azul para hacer la primera verificación. Lo vamos a tratar, les repito, como si fuera un diodo, y su comportamiento tiene que ser el de un diodo en condición normal. Entonces vamos a encender el tester y lo vamos a ubicar en la posición de diodo. Ahí lo tenemos. Ok. Una vez que tenemos la posición de diodo, nos vamos a acomodar. Vamos a tomar el sensor y vean que la mayoría de estos sensores trabaja con dos líneas. Normalmente los colores tradicionales son blanco y negro. Sin embargo, no vamos a generalizar eso porque en algunas marcas cambia un poquito esta situación. Ahora, seguidamente yo voy a utilizar el multímetro y voy a colocar en cualquiera de las dos líneas, las dos tenacillas,
del multímetro y él debe comportarse como un diodo. Ahí lo tenemos en condición, por así decirla, abierta, y si se comporta como un diodo en la otra condición, vamos a ver la pantalla, se comporta permitiéndome el paso. Entonces, por lo menos este sensor magnetorresistivo que estamos probando, aquí se está comportando de una manera correcta, o sea que está en buenas condiciones. Repito la prueba. Para un lado sí y para el otro no. Si se cumplen estas dos situaciones, ya sea que no conduzca a ninguno de los dos lados o que sí conduzca a los dos lados, es porque está malo. Se tiene que dar estrictamente esta condición. A un lado no paso y al otro lado paso. Ahora que voy a señalar el sitio donde se aloja el sensor para la toma de lectura, y ya aquí no se habla, como les repito, de una rueda generatriz o reductora, sino que se habla de una rueda que se lee o que la va a leer el sensor, que es una rueda multipolar. Por ejemplo, aquí tenemos este caso de una bocinita. Vamos a buscar el agujero ya marcado ahí donde se aloja el sensor. Voy a quitar esto y voy a alojar el sensor tipo magnetorresistivo. Ella va aquí, ese va a ser el lugar de anclaje del sensor, y ahí ella va a leer una rueda multipolar. Recuerden que una rueda multipolar significa que tiene varios segmentos norte-sur, norte-sur, y eso es lo que ella va a leer. Estos magnetos o sensores magnetorresistivos son muy sensibles al cambio magnético, entonces ella va a generar una señal cuadrada. Les repito, es un sensor activo y necesita alimentación. La primera prueba que realizamos es con el multímetro. Ahora vamos a realizar la segunda prueba. Bueno amigos, como les mencionaba, ahora seguidamente vamos a probar el sensor con un osciloscopio. Recuerden que tenemos que mirar una señal tipo digital. Es importante que les quiero señalar aquí, para que ustedes noten amigos, que donde está alojado el sensor, o sea el punto de marcaje del sensor, allá adentro se puede tal vez apreciar la rueda multipolar. ¿Qué está sucediendo hoy en día en los talleres cuando el mecánico cambia roles de bocina o retenedores de bocina o la bocina completa? Que si no tiene el cuidado, respectivo, va a adquirir roles o retenedores o bocinas convencionales que no tienen la rueda multipolar, y esto va a dejar las luces del ABS encendidas. Por ejemplo, en el Honda CR-V modelo 2003 se dio la situación en un taller que cambiaron los roles y pidieron roles a una central de roles como NTK o SKF, y los roles que les vendieron eran convencionales. Recuerden dónde está situada la pista multipolar. La pista multipolar puede estar situada en el retenedor, o sea en la pista del retenedor, en la camisa interna o en la camisa externa del rol, o tener una rueda aparte. Pero lo importante de esto es que sepan que si estamos hablando de sensores magnetorresistivos, hay que tener mucho cuidado cuando se cambian roles y retenedores, puesto que en muchos de ellos se va a alojar la rueda multipolar. Otro detalle que es importante es que ya hay una herramientita que nos permite a nosotros, que es como un vidrio ahumado o polarizado, que me permite, ya una vez limpiados los roles de la camisa o el retenedor, mirar a través de ese vidrio ahumado o ese plástico y mirar el multipolar. Esto para evitar esos grandes errores que se han venido cometiendo, que se compran roles o retenedores y no traen el multipolar porque eran del sistema convencional. Entonces acompáñenme, seguidamente vamos a comprobar con el osciloscopio la señal y mostrarles a ustedes qué sencillo es probar sensores magnetorresistivos. Gracias. Bueno, seguidamente, compañeros, vamos a continuar con la medición del sensor magnetorresistivo.
como habíamos dicho anteriormente, íbamos a utilizar el uso de un osciloscopio y de un multímetro. La primera prueba consiste en medir el voltaje de alimentación del sensor, ya se hizo, y se tiene que comportar igual que un diodo, con su ánodo y su cátodo. La segunda medición consiste en medir la tensión del sensor cambiante. Ahora vamos a enfocar aquí, mi compañero Josué va a enfocar el multímetro y vamos a ver cómo la tensión va a tener un nivel cambiante. Siempre se va a utilizar para la prueba de este sensor una resistencia que oscila entre 130 y 180 ohmios. Esto con el fin de depurar la señal. Como ustedes pueden ver aquí, la fuente, este sensor que estamos utilizando trabaja con una alimentación de 5 voltios. Al ponerle la resistencia, aquí la voy a señalar, que es una resistencia aproximadamente de 140 ohmios, se va a producir una caída de voltaje y me va a dejar mostrando ahí un voltaje umbral en donde se va a producir un aumento de tensión y una disminución que más o menos va al orden de 100 milivoltios. El voltaje umbral ahora lo vamos a definir, pero vean aquí el cambio de tensión, ven, de 2,633 a 2,733, más o menos 740, más o menos 100 milivoltios. Partamos de que el voltaje umbral queda más o menos establecido en 2,6 voltios. Entonces, mientras yo giro el sensor, la bocina, la rueda bipolar va haciendo cambios en la condición magnética del sensor y va haciendo diferencias de tensión que al final es la señal que ingresa al input de la computadora. Ahora lo vamos a ver en el osciloscopio. Es bueno recordarles que se gradúa con las siguientes escalas. Pueden utilizar 2 voltios por división y pueden utilizar un promedio de 50 milisegundos por división. Repito, lo ideal sería 1 voltio por división y 50 milisegundos por división con un cambio de estado, una velocidad una frecuencia de 40 kHz. Recuerden que lo que vamos a ver es una señal cuadrada cambiante. Entonces ahora, mientras yo giro la bocina, vamos a ver en el osciloscopio la señal cuadrada produciéndose. Esa señal es la que llega a la computadora y en función de su cambio de frecuencia, la computadora la interpreta como la velocidad de la rueda. Recuerden algo, muchachos, la velocidad de la rueda con el tipo de marcaje de este sensor puede, por así decirlo, detectar revoluciones muy altas, estado cero y giro inverso. Voy a señalar aquí también el cambio de estado que se está dando en este momento en el multímetro, que es importante que ustedes lo vean. Voy a hacerlo despacio, muy despacio, para que vean el cambio. Muy despacio, ahí van viendo el cambio. Y voy a aumentar las RPM de la bocina. Y si pueden observar ahí en el display de la pantalla donde está el osciloscopio, conforme yo aumento la velocidad de la bocina, hay cambios en el cambio de estado de la señal digital. Hay detalles muy importantes. Por ejemplo, cuando prueben el sensor magnetorresistivo en la bocina, recuerden ponerle siempre su respectiva anclaje para una mejor tierra y para que no falsee la señal, porque recuerden que la distancia entre la rueda bipolar y el sensor más o menos oscila entre 2 milímetros a 3 milímetros. Es una distancia muy corta y si no ponemos el tornillo de fijación me puede alterar los resultados en el osciloscopio y en el multímetro. De último, hacemos la última prueba para que vean aquí. Ok, ahí se establece la señal y se establece también el cambio de estado en la tensión del multímetro. Ok, conclusiones. Bueno, como pueden ver, el grado de complejidad
de determinar si un sensor magnetorresistivo se encuentra en mal estado ligeramente es sencillo. La prueba pues requiere el uso un poquito de lo que es el multímetro, un poquito de lo que es el osciloscopio, cierto grado de destreza, y no presenta pues mayor grado de complejidad. Lo que sí es necesario que ustedes recuerden siempre es que el sensor magnetorresistivo lee una rueda bipolar, y que esa rueda bipolar se queda pegada a veces en el rol o en el retenedor, y si tenemos que cambiar un rol de bocina o un retenedor y no tomamos a consideración, nos va a quedar un código albergado de malfunción en el sistema ABS. Por el momento eso sería todo y muchas gracias.